En esta presentación vamos a ver el tema relacionado con mezclas. Las mezclas es un sistema material formado por dos o más sustancias combinadas. En las mezclas no se establecen enlaces químicos entre los componentes que lo conforman. En general, casi toda la totalidad de la materia que observamos en la naturaleza está constituida por mezclas. En las mezclas, las sustancias conservan sus propiedades tanto físicas como químicas. En las mezclas, los materiales lo único que pueden cambiar son las propiedades físicas, ya que aquí en las mezclas no se lleva a cabo ninguna reacción química y tampoco hay intercambio de ningún tipo de energía. Los materiales que conforman una mezcla se pueden separar mediante procesos físicos. Entonces, como se mencionaba, en las mezclas no ocurren reacción química. Esto es lo importante y lo que debemos tener claro. Lo que es una diferencia entre una mezcla y una reacción química. Y cada uno de sus componentes mantiene sus propiedades físicas y químicas. Estas se dividen en dos, que son las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Dice, las mezclas homogéneas son aquellas en las cuales todos los componentes están distribuidos uniformemente. Por tanto, se presenta una fase, una sola fase, y la concentración es la misma en toda la mezcla. Estas mezclas son llamadas soluciones. Entonces, la palabra o el prefijo homo, para que aprendamos a diferenciar, nos quede más fácil, homo significa igual. Entonces, quiere decir que es una mezcla donde, o una solución donde se va a ver una sola fase debido a que se ve igual en todos los puntos de esa solución. Por ejemplo, el agua y la sal. Si ustedes mezclan el agua con la sal, vamos a observar una sola fase. Aquí como la observamos en este dibujito, aquí aparentemente solo se ve agua, pero es una mezcla de agua con sal. Entonces esto es una solución y por lo tanto se va a presentar una sola fase. También, por ejemplo, el agua con el alcohol, la gaseosa, los perfumes, son mezclas homogéneas. También entonces existen las mezclas heterogéneas. Aquí el prefijo hetero significa diferente. Entonces, homo es igual y hetero es diferente. Son aquellas en las cuales todos los componentes no están distribuidos uniformemente. Por lo tanto, se va a presentar más de una sola fase. Están formados por diferentes materiales y conservan pues también sus propiedades. Entonces, como estos componentes no están distribuidos uniformemente, entonces se van a presentar varias fases. Y eso pues lo podemos distinguir a simple vista. Entonces aquí tenemos dos ejemplos. Esto es un té donde se puede observar tres diferentes fases. Entonces es una mezcla heterogénea. Los componentes de esta mezcla no se van a diluir unos en otros. Diluir quiere decir que una sustancia se mezcla con la otra y forma una sola fase. Aquí no. O lo mismo, o aquí el agua, tenemos el agua y el aceite. Tenemos aquí dos fases. Otros ejemplos son como el cemento, que vemos más de una sola fase, el agua con arena o el agua con el aceite, que es el que tenemos ahí. Entonces, las mezclas se pueden separar mediante diferentes métodos.
Dependiendo del tipo de mezcla que se tenga, entonces se puede usar un determinado método. Para empezar, vamos a ver la filtración. Entonces, la filtración es la separación de los componentes de la mezcla por medio de filtros o coladores. En este proceso se separan sólidos que se encuentran suspendidos en los líquidos, es decir, sólidos en líquidos insolubles, es decir, que se van a observar más de una sola fase. Por un lado vamos a observar el sólido y por el otro lado el líquido. En la filtración, en los laboratorios se utilizan los embudos de filtración. Entonces, se tiene aquí el embudo mediante el cual, entonces, en el embudo queda el sólido, ya que este contiene pequeños filtros o huecos muy diminutos en donde el sólido va a quedar y el líquido va a pasar. Por lo tanto, va a haber una separación del sólido y del líquido. Aquí son insolubles. Ahora entonces tenemos el tamizado. El tamizado consiste en separar partículas sólidas de acuerdo a su tamaño. Entonces aquí tenemos diferentes sólidos que debido al diámetro o al tamaño de sus partículas, entonces vamos a lograr separarlos. Para esto se emplean tamices de diferentes tamaños en los orificios. Entonces, para que se hagan una idea de cómo son estos tamices, entonces, se colocan en forma consecutiva en orden decreciente de acuerdo con el tamaño de los orificios. Es decir, los orificios más grandes de los tamices se colocan en la parte superior y luego siguen otros tamices que van disminuyendo el diámetro de ese tamiz, de modo que las grandes partículas o los sólidos que tienen más grande tamaño van a quedar en la parte de arriba y los más pequeños van a quedar en la parte de abajo. Estos tamices están elaborados, están hechos de telas metálicas. Otro método de separación es la evaporación o también conocida como la cristalización. Se utiliza para separar mezclas formadas por un líquido y un sólido soluble. Entonces, aquí el líquido y el sólido se encuentran en una sola fase. Entonces, a diferencia de la filtración, en la evaporación sí se encuentran en una sola fase, es decir, que son solubles uno en el otro. Se requiere que la mezcla llegue a su punto de ebullición, es decir, que el líquido se evapore y las partículas del sólido quedan suspendidas unidas en formas de cristales. Entonces, este ejemplo nos va a permitir explicar un poco mejor. Por ejemplo, el agua con la sal. Esto es una mezcla o una solución homogénea ya que solo vemos una fase. La sal se diluye en el agua. Si nosotros ponemos a calentar esta solución hasta que llegue al punto de ebullición del agua, el agua se evapora y quedan los cristales de la sal, es decir, se logró separar la sal del líquido, o sea, del agua. Por lo tanto, entonces, este método se basa en el punto de ebullición del líquido. En nuestra siguiente sección vamos a continuar con otros métodos de separación.